Hola hermanos, vamos a comenzar en esta tarde, ¿verdad? En esta preciosa tarde vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Una de las cosas que encontré en estos días, hermanos, es algo que se titula Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y el pasaje es Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 11. Voy a repetir. Primera de Corintios 10, del 6 al 11. Y una de las cosas que estaba viendo, hermanos, en este pasaje habla en cuanto a los pecados de Israel en el desierto. Y muchas veces quizás ya lo hemos leído y todo, pero me gusta recordarlos, hermanos, y más con este tema que dice que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Recuerde Primera de Corintios capítulo 10 del 6 al 11. Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo, hermanos, es que dice la palabra, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis, dice, idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, dice, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Y una de las cosas, hermanos, es que el apóstol les ilustra este hecho con el ejemplo de Israel en sus años del peregrinaje en el desierto. Y yo, quizás, hermanos, nunca vamos a poder nosotros entender, ¿verdad?, por qué el pueblo de Israel tuvo tanta rebelión, tanto pecado, y es algo tal vez incomprensible porque una de las cosas que podían ellos ver era el poder de Dios manifestándose, hermanos, aún cuando, vamos a decirlo así, cuando se les dio la libertad, ¿verdad? En Egipto, y todavía sí ellos se seguían rebelando, ¿verdad? Delante de Dios y delante de Moisés, y por eso el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera, ¿verdad? Durante el peregrinaje de Israel. Por eso estamos viendo, acuérdense, Primera de Corintios, eh, capítulo 10. Y este pueblo, hermanos, a pesar de haber presenciado con sus propios ojos el despliegue del poder de Dios a liberarlos de Egipto y de gozar de sus bendiciones como el maná, el agua que salía de la roca, no lograron, dice la palabra, que no lograron entrar en la tierra prometida. Al contrario, dice la palabra, se extraviaron y cayeron en muchos pecados, ¿sí? Durante su estancia en el desierto. El apóstol, hermanos, nos describe aquí a continuación estos pecados con el fin de que esto nos sirva de ejemplo, dice, a todos los cristianos. Y es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Por eso él termina esta frase diciendo, mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo, dice, para nosotros. Ahora, una de las cosas que podemos ver aquí, hermanos, y el apóstol Pablo principia estos versículos con el pecado de la codicia. Y dice el pasaje, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y agrega el apóstol Pablo en este capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos, dice, codiciaron. Y cuando vamos a ver estos temas, hermanos, pues se puede decir, ¿verdad? Cada una de las cosas que se nombran aquí en cuanto al pecado de Israel, no crea que todo sucedió en un solo día, no. Recuerde que era un peregrinar en el desierto. Recuerde, mis hermanos, que una de las cosas es que estas cosas que se escribieron pasaron años, ¿verdad? Para estarse escribiendo. No todo sucedió en un solo día. Cuando lo leemos, hermanos, parece como que si todo hubiera sucedido en un día, pero recuerde que esto no es así. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice aquí en este capítulo 10 de Primera de Corintios,
versículo 6, que para que no codiciemos cosas malas, hermanos, como ellos las codiciaron. El primer pecado que recalca Pablo es el de la codicia, de codiciar las cosas malas. Sí, a veces codiciamos cosas buenas, pero Pablo aquí recalca las cosas malas. Esto ocurrió, hermanos, cuando Israel comenzó a menospreciar, déjeme decirle, la libertad, comenzó a menospreciar que Dios les había dado y comenzaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto, ¿no? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pasado, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma, dice este pasaje, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, dice la palabra, y empiezan ellos, hermanos, de esa manera a codiciar. Recuerde las cosas que ellos tenían en Egipto, hablando en este punto sobre las comidas que comían ellos en Egipto. Ellos no tomaban en cuenta la libertad y no tomaban en cuenta que hermanos, Dios les estaba proveyendo, ¿verdad?, el maná y todo esto, y ellos como quiera siguieron murmurando. En Egipto, hermanos, podían tal vez disfrutar de estas comidas, es cierto, pero allí vivían como esclavos, sin privilegios y bajo el látigo del capataz, vamos a llamarlo así, sin ningún derecho. Como cristianos podemos caer en este terrible error, olvidando, hermanos, de dónde nos sacó Dios. Podemos comenzar a quejarnos de las circunstancias que nos rodean en lugar, dice el comentarista, en lugar de valorar lo que Él ha hecho en nosotros, hasta llegar a codiciar las cosas de este mundo, olvidándonos que antes éramos esclavos del pecado y que íbamos camino al infierno. Esta actitud dice que desagradó tanto al Señor que terminó dándole codornices, hermanos, ¿verdad? Dándoles codornices para comer en lugar del maná. Pero luego trajo una plaga terrible que castigó duramente al pueblo blasfemo. Aún estaban, dice la palabra, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió, dice, en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo, dice, con una plaga, dice, muy grande. Y esto lo encontramos en Números 11, 33. Recuerde que el pecado de la codicia, si usted tiene o está subrayando por ahí, recuerde que el pecado de la codicia empezó, y se refería a Pablo a lo que dice Números 11, 33, ¿verdad? Donde dice de esta manera que la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y hirió al pueblo con una plaga muy grande, porque ellos empezaron a hablar acerca de desear lo que habían dejado en Egipto. Ahora, otra de las cosas que menciona Pablo, hermanos, es el pecado. Ya vimos el pecado de la codicia, ahora vamos a ver el pecado de la idolatría. Recuerde que Israel se hizo un pueblo idólatra también, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 10:7, dice: ni seáis, dice, idólatras. Esto le está diciendo al pueblo, como algunos de ellos, ¿verdad? Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, dice, y se levantó, dice, a jugar. 1 Corintios 10:7. Y otra de las cosas que estamos viendo aquí, en esta ocasión, hermanos, Pablo les advierte a los corintios que no sean idólatras, ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, dice, a jugar. Y recuerde que Pablo le está diciendo a la iglesia también: no seáis idólatras. Recuerde que este pasaje habla de que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Esta vez, hermanos, la referencia bíblica se encuentra en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 32, donde después que Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir, hermanos, la ley, el pueblo se degeneró pidiéndole a Aarón que le
construyera un becerro de oro, el cual fue adorado y entregaron, dice, y entregaron a comer, beber y se entregaron a comer, beber, ¿verdad? Y se degeneró, dice, en una fiesta pagana. Y eso es lo que está hablando Éxodo 32. Por eso Pablo recuerda a la iglesia también y le dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Está hablando de este pasaje, Éxodo 32, hermanos, donde habla acerca de esto. Y otra de las cosas que habla Éxodo 32, ¿verdad? Hermanos, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Él, dice, los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Dice, y se sentó, y ahí es donde dice Pablo, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, dice, a regocijarse. Esto se encuentra, hermanos, en Éxodo 32, 1, 4 y 6, los versos, hermanos, pero si usted quiere leerlo en Éxodo 32, pues estaría bien. Pero de aquí es donde Pablo habla la expresión, donde dice que ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, dice, a jugar. Entonces es donde toma Pablo, ¿verdad? Este pasaje en Primera de Corintios. Ahora, esta era una advertencia directa a los corintios de parte de Pablo, ya que alrededor de ellos la idolatría, recuerde que el pueblo de Corintios era un pueblo donde existía mucho la idolatría, la idolatría era muy fuerte. Por eso, hermanos, era una, se puede decir, advertencia directa a los corintios. Ahora, lo más seguro es que algunos de los creyentes que habían adquirido el conocimiento de que los ídolos no eran nada y por tanto podían comer de lo sacrificado a los ídolos, llegaban al extremo de participar de sus banquetes, quizás, hermanos, en los templos paganos. Recuerde que Pablo le decía en otro pasaje a los corintios que es un ídolo. Un ídolo nada es, pues no tiene pies, no tiene manos, no oye, no tiene voz, al contrario, y lo estoy parafraseando, decía Pablo, recuerde que un ídolo es llevado por manos de alguien más, son hechos por manos, entonces un ídolo nada es. Entonces él enseñaba de que si alguien te ponía algo en la mesa, no preguntaras de dónde provenía, sino solamente lo comieras, lo disfrutaras. Recuerda que Pablo enseñaba siempre que las cosas Dios las limpiaba, ¿verdad? Entonces, pero también enseñaba a los corintios que dentro de lo que era la iglesia había gente que en realidad tenía mentes muy débiles, vamos a decirlo así, que le hacía daño todo en cuanto a lo que veían de otros. Y Pablo tenía mucho cuidado de no herir sus sentimientos, de no herir su corazón, de no herir su creencia también, y por eso tenía que cuidar de los débiles en la fe. Entonces, por eso Pablo muchas veces recomendaba de que no deberían de ser piedra de tropiezo, pero algunos que eran fuertes en la fe, mis hermanos, una de las cosas es que ellos conocían la libertad que existía en Cristo, pero para otros, ¿verdad? Esa libertad se podría convertir en libertinaje, porque recuerde, un ídolo, decía Pablo, nada es. Entonces, una de las cosas es que él enseñaba que Jesús tenía el poder para limpiar todas las cosas, y es de esa manera, hermanos, Pablo les enseñaba a los corintios, pero en este caso, ¿verdad? Les decía a la iglesia que ellos no participaran quizás, ¿verdad?, de lo sacrificado a los ídolos, hermanos, ¿verdad?, por no herir la conciencia de alguien. Y esta era una advertencia directa, recuerda a los corintios, ya que tenían, que si lo iban a hacer, ¿verdad?, de comer esa carne, quizás tenían que, hermanos, tener mucha precaución, mucho cuidado,
¿verdad? De no herir a alguien más, ¿verdad? Lo más seguro es que algunos de los creyentes que habían adquirido el conocimiento de que los ídolos no eran nada y por tanto podían comer, dice, de lo sacrificado a los ídolos. El problema con todo esto es que después del banquete le acompañaban a las fiestas paganas donde había bailes eróticos que terminaban en fornicación. Obviamente ellos no estaban aplicando correctamente su conocimiento. Si hay un pecado muy aborrecido por Dios es el de la idolatría. De hecho, su segundo mandamiento prohíbe la adoración, hermanos, a las imágenes. Y una de las cosas es que era muy difícil para el pueblo de Corintios, ya que vivían en una ciudad. Entonces yo creo que Pablo les advertía de que pues no participaran de esas cosas de esa manera. Entonces, recuerde, un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Siempre se ha dicho. En este sentido, un ídolo no necesariamente puede ser una imagen de madera, piedra o hierro, sino que también puede ser el dinero, el sexo, la televisión, nuestra familia, incluso nuestras metas y deseos si nos apartan de Dios y nuestras decisiones giran alrededor de ellas. Eso se convierten en un ídolo. Como creyentes debemos examinar nuestras vidas y asegurarnos de que no haya un ídolo en nuestras vidas. Recuerde que en Éxodos 24 y 6, ¿verdad? La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Esto dice Éxodos 24 y 6. Y como consecuencia, la ira del Señor se manifestó, hermanos, consumiendo a muchos de ellos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró, dice, al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y los hijos de Leví le hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día, dice, como 3,000 hombres. Esto es lo que Pablo dice, hermanos, acerca de lo que habla Éxodos 32, 19, 20 y 28, ¿verdad? Hablando acerca de que el pueblo había hecho una figura, hermanos, en la cual le estaban adorando. Y esto de la idolatría, recuerde que es en contra de las cosas de Dios. Entonces, por eso Dios prohíbe todo tipo de idolatría. Ahora, en el versículo 8 de Primera de Corintios, este mismo pasaje, este mismo capítulo 10, Pablo habla y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, dice, 23,000. Entonces está hablando del pecado de la fornicación. El tercer caso se refiere a un hecho que ocurrió cuando estaba por terminar el viaje de Israel por el desierto, y Moab, dice, asesorados por Balaam, deciden alejar al pueblo de su Dios, haciéndolos caer, dice, en el pecado de la fornicación. Y es a esto lo que se refería el apóstol Pablo en el versículo 8. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así, dice, acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, dice, se encendió, dice, contra Israel. Y esto, hermanos, lo encontramos en Números 25 del 1 al 3, donde dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10, 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, dice, 23,000. Por eso habla este pasaje de Números 25 del 1 al 3, donde habla
acerca de lo que Pablo está hablando de la fornicación. El problema, hermanos, inició cuando los israelitas se acercaron a fornicar, dice, con las hijas de Moab. Estas los impulsaron a adorar a sus ídolos, encendiendo, dice, la ira del Señor. Desde el principio esto ha sido un verdadero problema para el pueblo de Dios. También las mujeres extranjeras provocaron que el mismo Salomón, en verdad, se perdiera en la idolatría, pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón, dice, de su padre David. Y este pasaje lo encontramos en Primera de Reyes, ¿verdad? En el capítulo 11 del 1 al 4, donde habla acerca de lo que Pablo se refería en Primera de Corintios 18, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Acuérdense que Pablo está hablando, hermanos, a los corintios, pero está hablando de los pecados que había cometido Israel. Y uno de ellos, hermanos, acuérdense que era la idolatría y otra de los pecados era, en este caso que hablamos, la fornicación. En general, la unión con matrimonios mixtos fue un verdadero problema después de la deportación de Jerusalén, tal y como lo podemos ver en los libros de Nehemías y Esdras. Aún Malaquías los amonesta por esto. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Malaquías 2:11. Entonces recuerde que siempre ha existido ese tipo de problema, hermanos. Existió con Salomón, existió con muchos personajes en la Biblia. Este terrible pecado, hermanos, provocó la ira de Dios a tal punto que trajo una terrible mortandad sobre Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Y este pasaje lo encontramos en Números 25:9. Y fíjense una cosa, mis hermanos, Pablo dice en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje dice que de Corintios 10, dice que murieron ¿cuántos? 23,000, ¿verdad? Y en Números 25 dice murieron 24,000. Entonces parece que hay una diferencia ahí, pero sin embargo el comentarista que yo leí dice de esta manera: al considerar las palabras de Pablo, dice, y cayeron en un día 23,000, encontramos una discrepancia entre lo que el texto dice en Números. Algunos han llegado a negar, dice, la inspiración de esta carta basada en esta diferencia numérica. Sin embargo, algunas teorías podrían explicar esta discrepancia. El número de 24,000, dice, encuentra apoyo en la versión de la Septuaginta y en otros documentos, dice, rabínicos. Para poder explicar esta diferencia, algunos se han atribuido, dice, a la memoria de Pablo, ya que antiguamente no se contaba con muchas copias escritas como hay hoy, y al citarlo puede haber cometido el error. Juan Calvino decía que la discrepancia se debía a que Pablo daba un número aproximado mínimo de israelitas que murieron en ese día, mis hermanos, al decir que al menor eran 23,000 los que cayeron. Otros dicen que Pablo pudo haber iniciado el número para un solo día en lugar del número total de muertos. Otra explicación puede ser que Pablo habla del número de los muertos por las plagas y no incluye a los muertos a espada ni a los ahorcados. Sea cual sea la respuesta, esta no resta la veracidad de la palabra de Dios, ya que al final del número identifica la gran cantidad de personas que cayeron por causa de este pecado, y esto debe ser una fuerte advertencia a nosotros a abstenernos de este pecado sexual, tal y como las escrituras lo declaran. Y una de las cosas, hermanos, que estaba leyendo, y lo leo textualmente, hermanos, porque
por temor a un error. Pero la verdad es que si hay una diferencia en lo que habla Éxodos, hermanos, y en lo que habla Pablo en este capítulo, ¿verdad? El capítulo 10 de Primera de Corintios. Uno dice 4,000, el otro dice 3,000, y como dice el comentarista, la palabra es veraz, entonces tenemos que creerlo. Es posible que es cierto que Pablo no haya contado o se le haya olvidado, no sé, porque no existían, como dice el comentarista, no existían los escritos como el día de hoy. Pero hermanos, la verdad es que hubo una gran mortandad en ese día. Ahora, ¿por qué? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, dice Pablo a Primera de Tesalonicenses 4. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles, dice que no conocen a Dios. Y esto, hermanos, lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 2 al 5. Ahora vamos a entrar al pecado, hermanos, de tentar al Señor, y eso es muy común el día de hoy. A veces ni nos damos cuenta, pero lo podemos identificar rápidamente en otras personas. Dice el pasaje, dice 1 Corintios 10:9, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, dice, y perecieron, dice, por las serpientes. 1 Corintios 10:9. El pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios para ver si se cumplen. Y es bien difícil pensar en lo que este pasaje dice, mis hermanos. Y yo digo, no entiendo yo por qué, y lo voy a decir de esta manera, por qué el pueblo de Israel se rebelaba tanto si podían ver con sus ojos, podían tocar los milagros de Dios, podían ver a diario, no cada semana, cada mes, cada año, no, a diario podían ver el poder de Dios, hermanos, y aún así, déjenme decirle, no creían totalmente en las promesas que nuestro Dios le había dado. Por eso el pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios para ver si se cumplían, dudando de ellas en lugar de caminar, dice, por la fe. La referencia bíblica se encuentra de esto que estamos hablando en Números, donde después de haber derrotado al rey de Arad, el pueblo de Israel se puso arrogante, rehusando rodear el reino de Edom, se pusieron impacientes, blasfemaron contra Dios, acusaron a Moisés, rechazaron el maná y clamaron por agua. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, dice la palabra. Y el pasaje, hermanos, lo encontramos en Números 21:5. Números 21:5, donde dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Dice, y nuestra alma tiene sed, fastidio de este pan, dice, tan liviano. Recuerden Números 21:5. Y como consecuencia, hermanos, Dios los castigó enviando serpientes que los mordían, dice, y posteriormente permitió que Moisés construyera una serpiente de bronce para que todo aquel que la viera se salvara. Y este pasaje que habla Pablo en el versículo 9, lo podemos encontrar la referencia en Números 21 del 6 a 8. Y dice así, mis hermanos, número 21, 6 al 8, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, vivirá. Recuerden, mis hermanos, que es Números 21, versículos 6 al 8. Y cuando los corintios asistían a los templos paganos a comer carne de los ídolos y se exponían deliberadamente a la tentación del libertinaje, confiando que Dios los protegía, estaban tentando, dice, al Señor. Cuando ponemos a prueba las promesas del Señor imprudentemente, estamos, dice, tentando a Dios. Y muchas veces, hermanos, actuamos de esa manera.
¿no es cierto? Sabemos que tenemos una promesa, pero Dios nos quiere cuidar de cierta manera y nosotros lo queremos hacer de otra manera. Y muchas veces decimos, al cabo Dios me va a cuidar. Y de esa manera, sin querer, quizás, hermanos, podemos estar tentando a nuestro Dios. Entonces recuerde que una de las cosas es que decía este pasaje, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, dice, y perecieron, dice, por las serpientes, versículo 9. Ahora, viene el pecado, hermanos, que nunca faltó en Israel, el pecado de la murmuración, el pecado de murmurar. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y dice, perecieron por el destructor. Primera de Corintios 10:10. Al observar, hermanos, la historia de Israel durante su éxodo, nos daremos cuenta que tenían el vicio, y el comentarista dice de esta manera, y me causa un poquito de risa porque, ¿sabe qué es un vicio? Entonces, por eso dice el comentarista, nos daremos cuenta que tenían el vicio de murmurar. Espero que nosotros no tengamos el vicio de murmurar, pero en este caso dice de murmurar contra Dios, contra Moisés, dice, y contra Aarón. Por la falta de más información no es tan fácil identificar el evento al cual Pablo se refiere, ya que el pueblo, hermanos, dice, murmuró muchas veces a la luz de todo el versículo, hermanos. Y hay dos incidentes que podríamos o podríamos considerar en esta tarde en cuanto a lo que ellos murmuraron. Dice, hay dos incidentes que podríamos ser considerados. Primero, después de haber oído el informe de los espías que volvieron de la tierra prometida, la comunidad entera murmuró contra Moisés y Aarón y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá, dice, muriéramos. Entonces, es lo que yo decía, hermanos, después de haber visto la mano poderosa de Dios, no solamente codiciaban, no solamente, hermanos, murmuraban, sino que también en este caso, hermanos, dice aquí que ellos, hermanos, dice la palabra, deseaban la muerte, ¿no es cierto? Deseaban la muerte en el desierto, y esto lo encontramos en Números 14:2, ¿verdad? Y cómo alguien, hermanos, después de ver el poder de Dios puede desear la muerte, los milagros de Dios, ¿cómo puede desear la muerte? Y es una cosa que va en contra de Dios, y por eso Pablo lo califica de esta manera, el pecado de murmurar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que estamos viendo aquí, hermanos, es que el pueblo se sentó a murmurar, y hemos visto el primer pasaje que se refiere a esto, de las personas que murmuraron, ¿verdad? En el desierto. Pero la segunda posibilidad es el relato que describe el motín de Coré, Datán, Abiram y On, quienes junto a 250 líderes se rebelaron, dice, contra Moisés. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros, dice, sobre la congregación de Jehová? Números 16 del 1 al 3 encontramos esto. Y hermanos, no solo murió toda esta gente, sino que debido a la murmuración de toda la comunidad, 14,700 personas murieron, dice, por la plaga que Dios les envió. Y recuerde, y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viendo pasajes donde la gente murmuraba, y murmuraba contra Aarón, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios,
¿Y qué era lo que pasaba con ellos? ¿Sabe qué pasaba? Dios los terminaba, ¿sí? Por eso siempre decía, y murió tal cantidad de personas, y fueron muertos tantos. Entonces tenemos que tener cuidado de no murmurar contra Dios. El problema con ambos textos es que ninguno de ellos se nos habla, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 10, acerca del destructor, aunque en otras secciones de las Escrituras se nos habla de esto. Por ejemplo, Éxodo 12:23, Hebreos 11:28, Segunda de Samuel 24:16 y Primera de Crónicas 21:15 hablan, hermanos, acerca de un ángel destructor, ¿no es cierto? Y hemos visto en varios pasajes, hermanos, cómo ha habido ángeles que en verdad destruyen una gran cantidad de gente. Un solo ángel tiene la capacidad de destruir mucha gente, mis hermanos. Entonces habla el apóstol Pablo y dice por el destructor. Entonces con el tiempo los rabinos llegaron a creer en la existencia de un ángel destructor quien se encargaba de ejecutar los juicios de Dios, y posiblemente Pablo, hermanos, alude a él en este pasaje. Y Éxodo 12:23, ¿verdad? En la versión Reina Valera, nosotros vemos que dice la palabra así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, dice Jehová, a aquella puerta y no dejará entrar, dice, al heridor en vuestras casas para herir. Entonces vemos uno de los ejemplos en cuanto a un ángel, hermanos, que mataba cantidad de gentes por órdenes de Dios. Y se oye algo malo, pero no es algo malo. Recuerde que eran considerados muchos de ellos como enemigos de nuestro Dios. Entonces, Primera de Crónicas, hermanos, 21:15, habla acerca y dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, dice la palabra. Este pecado, hermanos, es muy grande y los corintios tenían que cuidarse de no caer en la murmuración. Posiblemente al prohibirles que se abstuvieran de comer de lo sacrificado de los ídolos en frente de los débiles en la fe, podían causarle disgustos, y esto nos llevaría a murmurar, dice, en contra de Dios. Y el apóstol Pablo, al hacerlo así, estarían comiendo el mismo pecado de Israel, o cometiendo, perdón, el mismo pecado de Israel. Hoy en día debemos cuidarnos de no murmurar en contra del Señor y sus ministros, ya que este pecado es completamente aborrecible delante, dice, de su presencia, hablando de Dios. Entonces, Dios no le gusta, hermanos, que uno murmure. Recuerde que el pueblo de Israel, el comentarista dice, era un vicio para el pueblo de Israel murmurar. Entonces, espero que en nuestra vida no pase esto. Una advertencia final del apóstol Pablo, hermanos, y esto lo encontramos en el último versículo que nos ocupa el día, ¿verdad? En el 1 Corintios 10, versículo 11, donde habla y dice: y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Y una de las cosas que yo pensaba cuando leía esto, hermanos, ¿verdad? Dice que estas cosas se escribieron como ejemplo y para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, es como si Pablo, hermanos, instruyera a la iglesia de Corinto para que no cometieran estos mismos errores que habían en Israel. Es como si les contara una historia, ¿verdad? Y en verdad era una historia verdadera que Pablo, hermanos, les estaba diciendo. Pero recuerde que él se los redujo. Lo que había pasado en muchos años se los hizo en algo pequeño, vamos a decirlo así, para que ellos tuvieran cuidado de no cometer, hermanos, los mismos pecados que habían cometido Israel. Pablo les había advertido a los corintios el cuidado que deben de tener al usar su libertad en Cristo, y la discreción que deben de tener al poner en práctica el conocimiento que han alcanzado.
Ellos vivían en una ciudad contaminada por la idolatría, hablando de los corintios. Había mucha fornicación, había mucho libertinaje, por lo que debían de vivir, hermanos, con mucho cuidado. Recuerde, estuvimos hablando de los pecados de Israel y yo quiero terminar con esto. Recuerde que, hermanos, este pasaje habla y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer entonces? Una de las cosas es tratar, hermanos, de cuidarnos, ¿verdad? De no murmurar, cuidarnos de no tentar al Señor, cuidarnos de el pecado de la fornicación y, hermanos, de todos estos tipos de pecados, como el de la idolatría también, el pecado de la codicia. Y de esta manera, hermanos, Pablo le decía o instruía a la iglesia de Corintio para que ellos no cayeran en estos errores, en estos pecados. Recuerde que Dios no perdonó, vamos a decirlo de esta manera, que el pueblo de Dios se haya rebelado contra él, sino que muchos de ellos, dice la palabra, quedaron tendidos en el desierto. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en no pecar contra Dios. Tenemos que tener cuidado si nosotros ya somos salvos, de cuidar nuestra salvación, hermanos. Es cierto, alguien dijo que la carne es muy fuerte y nos atrae, pero yo le decía a alguien en esta semana, y lo decía para mí mismo también, cuando nosotros damos un paso de obediencia a nuestro Dios, ¿sí? Si Pablo dice a la iglesia, no hagan esto, a la iglesia de Corintios, y nosotros sabemos que no lo debemos hacer, siempre lo he dicho y siempre lo diré, en cada obediencia que nosotros hagamos a Dios, va a haber bendición de parte de Dios. Pero si nosotros hacemos todo lo contrario, mis hermanos, recuerde que Dios castiga, hermanos. Recuerde, es cierto que hemos dicho que Dios es amor, pero también hemos dicho que Dios es justicia. Entonces, mis hermanos, con esto me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber puesto atención a lo que el pasaje de hoy nos trajo, hermanos. Espero que haya sido bendición para su vida. Dios les bendiga en esta tarde y vamos a orar para despedirnos y de esta manera estaremos preparándonos para escuchar los anuncios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por haber podido escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque, Padre, estas cosas existen como ejemplo para cada uno de nosotros para no pecar contra ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y Padre, bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendice a nuestra iglesia, Padre, y que, Señor, tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. A veces en la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. Mi historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Rinde tu pesar, aquí en su hogar. La vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado, si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El
fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Oh, rinde tu pesar. Oh, aquí en su hogar la vergüenza huyó, nunca más regresó. Oh, en la casa del Padre estás. Yeah. Oh, en su casa estás. Pródigos regresarán, débiles vencerán. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Los muros están cayendo, fortalezas sacudiendo.